Buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva clase que tiene como tema la claridad de las escrituras. Mi nombre es Rubén Posligua Morales y Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida. Introducción. Esto es parte de la doctrina de la reforma de las escrituras, como la mismísima palabra de Dios. Una de las cosas que dijeron los reformadores, que en las escrituras no solo tienen autoridad, sino que son claras. Y sin embargo leemos la Biblia y decimos muy a menudo, no entiendo esto, no entiendo eso. Bueno, ¿cómo puede ser clara la Biblia cuando hay tantas cosas que no entendemos? Aquí quiero entrar en algunos de los problemas más comunes con ustedes. He estado enseñando teología durante mucho tiempo. He escrito varias enseñanzas sobre la doctrina de la palabra de Dios. Por lo tanto, espero poder brindarles algunas ideas de las escrituras que lo ayuden a comprender lo que significa decir que la escritura es clara. La confesión de fe de Westminster sobre la claridad de las escrituras. Introducción. Estaremos hablando sobre la claridad de las escrituras hoy. Ahora, durante el periodo de la Reforma, los reformadores siempre derivaron su doctrina de las escrituras porque creían que en las escrituras eran la palabra de Dios y querían distinguir su doctrina de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, que creían que eran demasiados dependientes de los maestros humanos, particularmente el Papa, pero también lo que la Iglesia Romana llamó magisterio. Por lo tanto, querían enfocarse muy claramente en las escrituras. Esto significa que la escritura era la palabra de Dios, la escritura era la perfecta palabra de Dios, es inerrante, es decir, no contiene errores, es infalible. Todas estas palabras llegaron, pero los reformadores también tenían un conjunto de adjetivos que indicaban las cualidades de la escritura, y algunos de ellos eran de la necesidad de las escrituras, la autoridad de las escrituras, la personalidad o claridad de las escrituras o la suficiencia de las escrituras. Ahora, hoy, veremos la claridad de las escrituras. Recuerde que esto es la palabra rimbondante para la claridad y quiero hablar sobre cómo las escrituras son claras, porque a menudo cuando leemos la Biblia encontramos que hay cosas que no entendemos. Hay muchas razones para decir que la Biblia no está clara, pero los reformadores hablaron sobre la claridad de las escrituras de una manera muy cuidadosa, de una manera muy matizada. Trataron de hacer cuidadosamente las calificaciones para ello. La confesión de fe de Westminster 1.7. Permítame leer la declaración de fe de Westminster que habla sobre las escrituras, en particular sobre la claridad de las escrituras. Está en la sección 7 del capítulo 1. Las cosas contenidas en las escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesitamos deben saberse, creerse, guardarse para conseguir la salvación. Se proponen o declaran en uno u otro lugar de las escrituras, de tal manera que no son los eruditos, sino aún no lo son. Pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Ahora es una declaración muy cuidadosamente calificada.
muy cuidadosamente matizada. No dice que cualquiera que simplemente abra la Biblia en Levítico, por ejemplo, lo va a entender al instante. Encontrará algo en Levítico sobre el sacerdocio judío, encontrará cosas en Levítico sobre las ofrendas que deben llevar al templo, así sucesivamente. Y puedes preguntarte, ¿qué significa eso? ¿Qué es todo eso? Y luego aparece un reformador y dice, la Biblia es clara. Y usted piensa, ¿cómo puede ser clara? Las diferencias en la claridad. Bueno, vamos a algunos de estos matices por aquí. Por una parte comienza admitiendo que hay manera en que las escrituras no son claras. Todo no es igual de claro. No todo claro es para todos. Entonces hay diferencia entre nosotros en cuanto a qué tan claro puede ser un pasaje para nosotros. Necesario para la salvación. Pero dice, aquellas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas, observadas para salvación, ahora eso es lo crucial. No podemos entender necesariamente todo lo relacionado en el sacerdocio judío, pero podemos entender cómo ser salvos, el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios para la salvación. Eso está claro. Podemos entender eso. No tienes que ser un erudito, no tienes que tener cierta edad, solo tienes que acudir a las escrituras y descubrirlo. Ahora tal vez vengas a las escrituras y descubras que hay un pasaje que trata sobre la salvación, tal vez de la expiación sustitutiva de Cristo, que te dices a ti mismo, no entiendo eso. Pero entonces si la Confesión de Westminster dice, pero sí, estas cosas que no entiendes en un pasaje, probablemente las encuentres claramente en otro pasaje. Métodos convencionales para comprender. Y además puede decir que no ha aprendido lo suficiente como para entender. Bueno, la confesión dice que no solo los sabios, sino también los que no aprenden pueden descubrirlo. Y eso significa que los no doctos pueden entender la escritura con solo abrirlas. No hay medios, es posible que necesiten ayuda. Y dice en la confesión, aquí es, el que no es erudito en un uso adecuado de los métodos ordinarios, que son estos métodos ordinarios. Estos métodos ordinarios incluyen la oración. Es posible que tengamos que pedirle a Dios que nos ayude a entender el pasaje. Incluye a la iglesia porque Dios ha levantado maestros para nosotros. Puede que tengan que ir a preguntarle a su pastor qué significa algo. Algunas personas en la iglesia han estudiado la Biblia por mucho tiempo y tal vez puedan ayudarle con eso, pero no deben decir esto es lo que los reformadores causaron la de enseñar a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dijo, no lea su Biblia, ve al sacerdote y pregúntele qué dice la Biblia. No leas por ti mismo, pregúntale a la Iglesia. Y esa no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Conclusión. Entonces, todos necesitamos la palabra de Dios, todos necesitamos la Biblia y debemos leerla para nosotros mismos. Algunos de nosotros la entendemos muy bien, algunos de nosotros no la entenderemos tan bien, pero todos podemos aprender de ello, todos podemos creer y participar en eso. Y cuando leemos, cuando crecemos, es cuando el pan que nutre nuestro corazón, nutre nuestra alma, de modo que nos ayuda en los medios comunes. No tienes que tener una educación de un seminario, no es necesario que sea una persona muy inteligente, puede comprender a través del uso de medios comunes, como los que Dios está diciendo, a la salvación de que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Claridad
y soberanía de Dios. Introducción. Ahora quiero hablarles sobre la claridad de las Escrituras en términos de tres, los atributos de Dios sobre los cuales escribo a menudo: la soberanía de Dios, la autoridad de Dios y la presencia de Dios. Si conoces algunos de mis otros escritos, hablo sobre el poder, autoridad y presencia, o control, autoridad y presencia. Cuando hablo de la soberanía de Dios en este contexto, en lo que quiero decir es el control de Dios sobre toda la situación. La palabra de Dios es clara porque Dios habla claramente. Él tiene el poder de enunciar sus pensamientos y comunicarlos. La comunicación requiere de la claridad. Cuando lo piensas realmente, no te comunicas con alguien a menos que te comuniques claramente. Si te digo algo y no está claro realmente, no he comunicado lo que quiero decir. Y así, por supuesto, si Dios quiere hablar con los seres humanos y creemos que la palabra de Dios, la escritura y su discurso, si Dios quiere hablar con los seres humanos, tiene que decirlo en lo que está en su propia mente. Y si ha dicho exactamente lo que está en su propia mente, no ha hablado en absoluto, porque no ha hablado con claridad. Dios supera la brecha. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Quiero decirle que la gente a veces dice: somos seres humanos y solo hablamos lenguaje humano. El lenguaje humano es finito, de modo de que Dios intenta comunicarse realmente, no puede hacerlo claramente, porque el lenguaje humano es incapaz de contener los pensamientos de Dios. Bueno, ciertamente Dios es incomprensible, ciertamente Dios es Dios. Sus pensamientos están más allá de nuestros pensamientos, por lo que sus caminos no están allá de los nuestros caminos. Pero la Escritura nunca toma esto como una que implica de que la Biblia misma está llena de errores o llena de insuficiencias. Dios puede superar esta gran brecha que existe entre el lenguaje humano y es capaz de decir lo que realmente piensa y comunicarlo en la mente humana. Las figuras bíblicas entendieron el discurso de Dios. Vemos esto otra vez en Génesis 2 y Génesis 3. Dios se comunicaba con Adán y Adán entiende. En un momento dado Adán desobedece porque no entendía. Dios le había hablado claramente a Adán y sabe que el día que desobedezca a Dios, seguidamente morirá. Y luego Dios habla nuevamente a Eva y habla a Caín, Abel, y habla a Noé y habla a Abraham, y así sucesivamente. Esto es realmente la distorsión de la trama de la historia bíblica. Dios habla a los seres humanos y responden. A veces los seres humanos responden de una buena manera, o a veces los seres humanos desobedecen y se alejan de Dios, pero nunca es un tema de la claridad de la palabra de Dios. Dios siempre dice lo que está pensando y lo comunica en un lenguaje humano, y si un ser humano desobedece a Dios, no es porque Dios no haya sido claro, es porque el ser humano es rebelde y pecador y se aleja de lo que Dios ha dicho. Conclusión. Entonces la Biblia tiene que ser clara porque viene de Dios, porque viene de un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que está en control. Si hay dificultades para entender el idioma, Dios lo supera para que el mensaje llegue claramente a cada uno de nosotros. La claridad y la autoridad de Dios. Introducción. Estoy hablando de la claridad de las Escrituras en términos de tres de los atributos de Dios. Esto nos sigue recordando de que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando estamos pensando en la claridad de la Biblia, no debemos simplemente pensar en nuestras propias limitaciones y comprensión. Debemos pensar en el poder de Dios. Dios es capaz de hacer llegar su palabra a nosotros. Bueno,
Lo mencioné con respecto a la soberanía de Dios, su control soberano sobre todos los eventos del mundo que ha hecho. Permítanme ahora hablar sobre la claridad de la palabra en términos de la autoridad de Dios. Claridad, un concepto ético. Cuando Él nos habla de la palabra de Dios a nosotros y cuando nos dice a nosotros en la Biblia en particular, pretende hablar con la autoridad, como en lo que gobierna en nuestro pensamiento, el que gobierna nuestras vidas. Aquí tenemos que entender la claridad en un concepto ético. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia es clara en el sentido de que no nos deja excusas para nuestra desobediencia. Si la palabra de Dios no era clara e hicimos algo mal, podíamos volver a Dios y decir: Dios, no nos hablaste con claridad, no dijiste la palabra para que pudiéramos entenderla, así que naturalmente fuimos por nuestro propio camino. No había otro camino por recorrer. Bueno, eso sería una tontería. Eso sería en sí misma una propuesta muy desobediente a la palabra de Dios, pero Dios nos habla su palabra y nos habla como aquel que tiene autoridad, en el que juzga nuestro comportamiento, el que nos deja sin ninguna excusa. La autoridad de Dios en el jardín del Edén. Dios habló a Adán y a Eva en el jardín y dijo: Adán, no debes tomar de este fruto prohibido y comerlo en desobediencia a mi orden. Y Satanás se acercó, y Satanás dijo, antes que nada preguntó si Dios les había hablado en absoluto, y les dijo que Dios no te dará la pena de muerte si comes esta comida, seguramente no moriréis. Bueno, eso planteó la pregunta, supongo, de que si Adán y Eva habían interpretado correctamente la palabra de Dios. ¿Fue clara la palabra de Dios o era la palabra de Dios algo oscuro que Adán y Eva podrían tener esa excusa y decir: bien, Señor, no entendemos lo que dijiste? Así que por supuesto nos fuimos por nuestro propio camino. Pensamos que esta fruta era buena, por lo que estamos en la fruta. No sabíamos que esto estaba prohibido en todas las circunstancias que tomamos. Bueno, este tipo de excusa no funciona con Dios. Este tipo de excusa se descarta porque Dios nos da su palabra como nuestra autoridad suprema. No hay autoridad más alta que Él. Cuando Satanás se acercó a Adán y a Eva, le atribuyeron a Satanás una clase de autoridad que Él no tenía. Conclusión. Ahí sí, cuando echamos a Dios a hablar, no podemos responder sin culpa. Cuando escuchamos a Dios hablar, es importante que nosotros podamos decir: sí, Señor, entendemos lo que estás diciendo y lo vamos a obedecer. Entonces, esa es la relación entre la claridad y la autoridad divina. Por eso digo que la claridad de las Escrituras es un concepto ético. Decir que las escrituras son claras, es decir, que no nos deja ninguna excusa cuando escuchamos la palabra de Dios. La claridad y la presencia del Espíritu. Introducción. Estamos hablando de la claridad de las escrituras y estamos hablando de ello en términos de tres atributos de Dios. Primero, su soberanía. Segundo, su autoridad. Y ahora su presencia. Esa es una manera interesante de ver la claridad de las escrituras. El hecho es que Dios está presente en su palabra para aclararlo. La palabra está cerca. Deuteronomio 30, versículos del 11 al 14. Es interesante, en Deuteronomio 30 hay una sección allí que habla sobre la cercanía de Dios a Israel. Su cercanía a Israel es una cercanía en sus mandamientos, es la cercanía en su palabra, y así el Señor le dice a Israel: no digas en tu corazón: ¿dónde está la palabra de Dios? Está arriba en los cielos, para que podamos subir y entenderlo, o está abajo en las profundidades, para poder ir y entenderlo. No, la palabra está muy cerca de ti. Y sabes,
Tenemos la altura y la profundidad como metáforas para que la gente use para hablar de los lugares a los que son difíciles de llegar. Entender la Biblia puede parecerles a algunas personas una cosa bastante difícil. Es como subir una gran escalera, es como subir una gran montaña y tratar de subir al cielo para que podamos preguntarle a Dios qué significa. Y el Señor dice, no es así, no es como descender a una profundidad más baja, bajar a una mínima profunda para descubrir lo que Dios está diciendo. No, tampoco es así. La palabra está tan cerca de ti, la palabra está contigo. Dios está cerca. Y esto es la indicación de algo que Dios a menudo dice acerca de sí mismo a través de las escrituras. Dios es el que trasciende, el que está en el cielo, el que gobierna sobre todo, pero también desciende. Él llega a tiempo, Él viene al espacio, Él entra en las relaciones cercanas con las personas, Él hace convenios con Israel, se acerca a las personas individuales y establece una relación personal con ellos. Los 10 mandamientos. Un ejemplo de esto fue cuando Dios le dio la ley a Israel. La dio en 2 tablas de piedra y las escribió en esas tablas. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? Dios no solo fue el orador de los 10 mandamientos, fue el editor. Él escribió esas palabras en las tablas de arcilla, en estas tablas de piedra en realidad, muchos más difíciles de hacer en piedra, y pusieron en un santuario de Dios y la pusieron en un lugar donde estarían cerca de Dios y podrían adorarlo y escuchar sus mandamientos cuando lo deseen. Entonces ya era una cercanía. Hay que tener cercanía entre Dios y su pueblo. Y esto es lo que Dios les dice y promete en Deuteronomio 30. No necesitas subir al cielo para descubrir lo que significa la palabra de Dios. No necesitas descender a una profundidad baja para descubrir lo que te estoy diciendo. La palabra está cerca de ti, la palabra está en tu corazón, la palabra está en tu comunidad, la palabra está en el templo, la palabra está justo donde tú te encuentras en este momento. Jesús se acerca. Romanos capítulo 10 versículos del 6 al 10. Ahora es interesante cuando Pablo cita Deuteronomio 30 en el libro de Romanos. Dice, no digas en tu corazón, acerquémonos al cielo. Y así sucesivamente lo aplica a Cristo. Cristo dice, ha descendido a nuestro nivel. Cristo se ha hecho hombre. Cristo ha venido a morar donde hay 2 o 3 reunidos, como dijo el mismo Jesús. Jesús ha bajado para establecer una relación íntima con su pueblo, y eso incluye la palabra. Por eso hoy todavía recordamos no solo los mandamientos de que Dios les dio a Israel, sino también las palabras de Jesús que dio a sus discípulos, las palabras que llegan a través de las cartas del apóstol Pablo. Conclusión. Escuchamos todo eso y podemos vivir con ellos. Tenemos una comunidad que es basada en la palabra de Dios, y al usar nuestros medios ordinarios, y si lo entendemos la palabra por nosotros mismos, podemos pedirle a un maestro, podemos pedirle a alguien más de que Dios ha designado para que nos ayude, de modo que cuando la comunidad entendamos de que Dios está diciendo, entendamos la palabra de Dios, y eso es parte de lo que queremos decir al decir que Dios nos habla a través de su palabra claramente en la Biblia. Tratar con la falta de claridad aparente. Introducción. Hemos estado hablando acerca de la claridad de las Escrituras y llegamos a la última lección. Aquí, con ganas de pensar en algunos pasajes que aparentemente falta la claridad, porque ¿quién de nosotros no ha abierto la Biblia y ha dicho, no entiendo esto, no entiendo el libro del Levítico, no entiendo el libro del Apocalipsis? Hay tantas otras cosas aquí, solo trascienden mi
entendimiento. ¿Cómo puedo entender tantas cosas y cómo puedo creer que la Biblia es clara cuando hay tantas cosas en ella? Bueno, no solo quiero hablar de algunas cosas que ramificaciones de este problema, pero tengan en cuenta que la Biblia es un sentido importante y debe ser clara porque Dios es el soberano al hablar de su palabra, porque Dios habla como el Señor, autoritario, y tenemos excusa para violar sus mandamientos, y no que Dios es el que está presente en nosotros, es que Emmanuel, en su Espíritu Santo, busca ayudarnos a entenderlo. Pero incluso teniendo en cuenta estas tres doctrinas importantes, todavía habrá ocasiones en que levantemos las manos y digamos, no entendemos lo que esto significa. No somos Dios. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y no somos Dios. Isaías nos dice que los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos y sus caminos están por encima de nuestros caminos, por lo que existe una relación misteriosa entre nosotros y Dios. Dios está muy lejos de nosotros y entonces hará cosas acerca de Dios, atributos acerca de Dios. Estas cosas Él tiene en su mente y nunca podemos entender o descifrar. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios tiene una mente poderosa, perfecta. Nosotros tenemos una mente muy limitada. Tenemos que tener ese tipo de humildad para entender de dónde surgieron todos este tipo de problemas. Dios es un misterio. Ahora, por supuesto, Dios tiene la intención de hablar con nosotros, tiene la intención de hablar con claridad, pero olvidamos cuando damos gracias por la clara revelación de Dios que viene a nosotros por la palabra acerca de Él mismo, el que Él mismo es un profundo misterio. Diferencias en la claridad. Pero hay muchas razones por las que Dios podría no tener la intención de hablarle a una persona tan claramente como le habla con otra. Digamos que una claridad desde las escrituras es un concepto ético y otra parte es lo que eso significa y que está relacionado con las responsabilidades que tenemos como seres humanos, como discípulos de Dios. Dios nos da su palabra, no solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino también para equiparnos, para servir en su reino, para equiparnos a ser discípulos con dones particulares y responsabilidades particulares. Conocimiento humano progresivo. Y así, Dios no espera que una persona de 4 años entienda la palabra de Dios, así como alguien que tiene 10 u 11 años, 27 o 50. Hay divisiones. Mire, los seres humanos no son finitos, sino que nuestro conocimiento es progresivo. Nuestro conocimiento es algo que crece de una edad a otra, no solo de una edad física, sino también de una madurez espiritual. Algunos cristianos son más maduros espiritualmente que otros, es decir, tienen un mejor entendimiento de la verdad de la palabra de Dios y por eso pueden aplicar de mejor la manera la palabra de Dios con preguntas que tienen. Diferencias en vocación. Nótese también que los seres humanos difieren según su vocación. Pablo dice que los miembros del cuerpo de Cristo tienen diferentes dones. Algunos son apóstoles, otros profetas, algunos son maestros, algunos hablan de otros. Algunos son evangelistas, otras son personas que ayudan a otras personas. De una manera Pablo no especifica, pero hay muchos dones del Espíritu y la palabra de Dios es dada por la que podamos llevar a cabo. Cada uno de nosotros puede llevar a cabo su propio regalo. Entonces algunas personas están llamadas a ser maestros y predicadores o profesores. Naturalmente, están llamados a tener un entendimiento de la Biblia que es muy profundo, un entendimiento que pueda comunicarse con otros que no tengan el mismo nivel de madurez. Pero las personas que tienen el don de proporcionar alimento para las reuniones de la iglesia
no necesariamente tienen que tener la misma comprensión profunda de todas las doctrinas de las Escrituras que tienen los maestros profesionales. No todos, en otras palabras, son llamados a un mismo nivel de comprensión. Es una buena regla y es una buena manera de caracterizar la claridad de las Escrituras para decir que la Escritura y la palabra de Dios es lo suficientemente clara que podamos llevar a cabo nuestras responsabilidades ante Dios. Es lo suficientemente clara como para que cuando no cumplamos con nuestras responsabilidades no podamos afirmar que la palabra de Dios era demasiado confusa. Usted ve como los puntos anteriores que hicimos vienen a jugar aquí nuestras diferencias en la vocación de cierta medida, explicando las diferencias de la claridad con lo que percibimos en el texto bíblico. La forma de la palabra de Dios. Y note también que Dios no siempre nos da su palabra en una forma en que nos gustaría que Él nos los diera. Si somos teólogos, nos gustaría que Dios nos diera un conjunto de proporciones dogmáticas para que podamos enumerarlas en nuestros cuadernos y dárselas a las personas en nuestras clases de doctrina. De hecho, Dios no ha hecho eso. Él no ha dado una lista de proporciones teológicas en las que se ha dado una historia. Él ha dado una historia de redención y las doctrinas que creemos son hasta cierto punto doctrina que aparentemente la historia, cuando leemos la historia decimos, bueno, Dios hizo esto y por lo tanto Dios tiene este atributo. Dios actuó como poder para libertar a Israel porque Dios es un Dios temeroso y decimos tener en cuenta la forma de la palabra de Dios que Dios nos ha dado y eso a veces dificulta que a las personas permitan entenderla. Conclusión. Si esperas que Dios te hable de una manera, Él hablará de otra manera. Eso puede ser un obstáculo para tu comprensión, pero no debería serlo. Deberías aceptar la forma en que Dios ha entregado su palabra y si necesitas ayuda, hay ciertas personas que tienen diferentes dones tuyos en la iglesia y pueden acudir a estas otras personas y pedir su ayuda. Como dice la confesión, hace uso de los medios ordinarios que Dios nos ha dado, y cuando haces eso tendrás una palabra en la que puedes confiar. No tienes excusas para no obedecerlas o recibirlas como la palabra de Dios soberana, autoridad y clara y conforme. Él se acerca a nosotros y habla la palabra que Él ha puesto en sus páginas. Conclusión. Dios ha dicho lo que piensa. Resumen. En la claridad de las Escrituras es algo maravilloso saber que Dios nos ha hablado de la misma manera que sale de su propia mente. Aunque su mente es una mente infinita, nos ha hablado y ha puesto palabras en nuestro idioma que podamos entender y que son claras para nosotros. Esto significa que haya misterios, esto no significa que haya cosas que estén por encima de nosotros. Hay incendios en la gran trascendencia de Dios, que este lenguaje, pero Dios nos ha dado suficientes palabras, suficiente claridad para que podamos llevar a cabo nuestras responsabilidades ante Él. Y esto es algo maravilloso por saber. Y si no entendemos algo de las Escrituras, Dios ha provisto maestros, el que ha proporcionado a personas que pueden ayudarnos con nuestros problemas, nos ayudan con nuestras dificultades. Entonces, es una cosa maravillosa vivir en una comunidad que tiene un libro sagrado, que tiene un libro que no es nada menos que la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Ministerios Príncipe de Paz os agradece y esperando que todo este enseñanza sea de bendición para su vida y sus ministerios. Si el Señor lo permite, nos veremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.